gracias. Le voy a dejar mi lugar a un hombre que la tiene bien clara. Bien clara. Sí, clarísimo. Yo si tengo otra vida quiero ser como Maceta. Buah. Aspiro poco. Qué honor. Buenas tardes. Mira con qué presencia dije buenas ¿Qué hora tardes. Gallego? 16:09 dice. Sí. Tengo que todavía Estiré un minuto. Estiré un minuto porque todavía no entraron. Según el horario de Agustín Casa, es 16:010. Claro, no puedo hablar. 7. No me van a permitir hablar. Falta un minuto y bueno, voy a cumplir Mire que el horario. tengo mucho por decir, ¿eh? Voy a cumplir el horario. Qué difícil me la hacen. Quiere que venga cuando él quiere. No me deja venir en un horario. Escúcheme, Qué difícil. no sea aburrido. Pero siempre lo mismo. Pero yo aprendí de usted, de la gente de los de mí no aprendió nada. No, es verdad. Y ni va a aprender, ni va a aprender. Así que quédese tranquilo. Tengo mucho para contarme. Déjeme entrar un segundo antes. Faltan 5. Uy, vamos todavía. 3, 2, Descorchá, Agustín. 1. Ahí está. Ahora sí. Ay, no, gracias, Carpe. Ahora le viene el micrófono. Ahora. Buenas tardes, señor Claudio Figueroa, más conocido como Macetita. ¿Cómo le va? Qué hombre gusto. De la historia de la televisión marplatense. Qué gusto en saludarlo. Y hoy tengo ganas de casi ni hablar. Le voy a traer un recuerdo que usted va a hablar mucho y también le traje a una persona que nos va a ilustrar esto que le voy a contar. Entonces, le voy a presentar, usted ya lo conoce obviamente, a don Abraham Pivot y le voy a hablar de su historia. Fue un periodista que nos representó. Abraham alias Pivot. Alias Pivot, obviamente, pero todo el mundo, hasta su hijo me decía. Periodista que nos supo representar muchísimos años, veníamos hablando con su hijo en el auto desde sus comienzos, pero antes que yo hablar lo dejaría a él. Lo que sí quisiera mostrarle, algo que recuperé de don Abraham, la primer nota dicho por Letfala. La primera nota hecha por Guillermo Vilas con 16 años. El periodista, el señor Pivot, le hizo una nota al señor Guillermo Vilas y fue su primer nota. La nota que Vilas dijo es: mi primer entrevistador fue don Pivot. ¿Me expliqué mal? Disculpe, yo no soy periodista como usted, yo estoy desenvolviéndome. ¿Puedo pedir eso? Y después Vila corroboró personalmente frente a un grabador, ¿no? Y a un micrófono, que la primera nota en su carrera deportiva se la hizo Letfala Abraham, más conocido como Pivot. Eso está en nuestro canal de YouTube y lo vamos a escuchar en Historia de la Televisión Marplatense. Y lo vamos a escuchar y después vamos a charlar de él. ¿Ahora lo vamos a escuchar? Ya. Vamos a conversar brevemente con esta pequeña pero gran figura del tenis, no solamente de Mar del Plata, sino de la nación entera. Pero Vilas, ¿cómo te encontrás hoy, previo justamente a la final en que vas a disputar el título máximo de este certamen, junto a uno de los hombres que está precisamente jugando en este momento? La verdad, estoy bien físicamente. Ahora no sé cómo estará mi compañero, debido a que ha jugado un partido verdaderamente muy largo. Bueno, llegás acá a esta final luego de haber realizado una gira de la cual el público está en conocimiento por la amplia difusión que se le dio. Haceme una comparación relacionada con canchas, con jugadores, con público, sobre eso que has visto vos y has actuado en los Estados Unidos y en Costa Rica, relacionado con lo que estamos viviendo en estos momentos. Fue un nivel verdaderamente muy alto de tenis que se jugó allá. Las canchas totalmente distintas, distintos pisos, y el color del piso también distintos. Había verdes, tipo color arena, de cemento. Verdaderamente cambiaba mucho el escenario y eso hacía variar mucho el juego y era muy difícil que se pudiera ganar allí. Por eso, la verdad que tuvimos una muy buena actuación, ya que éramos visitantes y tuvimos victorias de mucha importancia allí. Tu futura actuación, ¿qué tenés en vistas? Voy a descansar más o menos 2 semanas y después voy a empezar a reanudar nuevamente. ¿Tenés algún proyecto para salir fuera de la Argentina a jugar? Sí,
estoy incluido en el equipo de la Copa Davis. Quizás pueda jugar como titular, pero eso no es seguro. Y en caso de poder ganar el primer partido vamos a tener que salir nuevamente. Y después está el campeonato sudamericano, que espero poder ir de nuevo, y el campeonato en Estados Unidos, que también espero representar nuevamente a la Argentina. Guillermo, suerte en el partido que tiene dentro de algunos momentos y que los éxitos se sucedan para bien tuyo, para bien del tenis de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta siempre. Adiós. Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer. Me encanta. Sí, yo hubiese preferido que siga jugando que siga jugando al tenis. Pero esto que hacía música. Sí, en los 90, pero bueno, tenía derecho porque era Guillermo pero Vila. Perdóname, esto que hemos escuchado, el audio, está con imagen en Historia de la Televisión Marplatense. Está Ya y lo narrado por uno, sí, para que lo vean, está narrado por uno de los hijos, por Juan. Y hoy invité a un compañerito tuyo del colegio, Sí. a Julio Abraham, quien te está acompañando y a quien lo saludo hoy. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo Buenas estás, tardes Julito? a ambos. Querido. Qué lindo estar acá Che, con ustedes. me mataste con esta foto. ¿Conocés alguno, me decís? Bueno, esa foto que estás viendo Impresionante. Está tu papá, es sí, lo conozco. del desaparecido diario La Mañana, Claro, en la calle San Luis. entre el San Duro Martín. y San Martín. Sí. El margen izquierdo, el jovencito, muy jovencito, Mario Truco. 17 años entró al diario La Mañana. Mirá, El que le sigue, Morocho, por eso le decían al negro, Sí. el negro Uranga, Elmer Uranga, acá está el más bajita. Ahora lo ubico, claro, tenés razón. Y el Morocho. El Morocho del medio, campeón mundial. Thompson era. Archie Moore, Archie Moore. campeón mundial, pero Mirá un que gran fue- campeón. mirá que sí, claro, sí, por Dios. Estuvo acá junto con Sandy Sadler. Con Los dos Sandy llegaron Sadler juntos. haciendo En alguna Argentina. exhibición. Sandy Sadler Sí, le ganó verdad. a Prada, Sandy Sadler. Sí. Y Archie ¿Y el Moore. alto quién es? César Brión, un gran boxeador Claro, argentino. se queda a vivir en Estados Unidos. En Peso Estados pesado. Unidos. Sí, Se quedó a señor. vivir en Estados Unidos, sí. Bueno, ¿te parece bien la Pará, persona que estamos traje? levantando una foto. Claro, en la otra punta está Pivot, Y Pivó acá que está. escribía en aquel entonces en La- el desaparecido diario La Mañana, Sí, sí. que era la contradirecta del diario La Capital, Sí, porque sí. ambos combatían bien, pero eran totalmente distintos. La Capital, sus editoriales... Además la Mañana fue el primer diario que tuvo colores. ¿Te acuerdas? Aquella época, esta primitiva no, competía con La Capital porque era un estilo distinto. Sí. La Capital siempre tuvo grandes escritores, Sí, sí. grandes redactores, y tamaño sábana de muy grande. famoso, sí. En cambio, La Mañana, por el contrario, era un poco más sensacionalista. No tanto, pero sí, sus títulos eran más groseros y muchas fotos. Con lo cual lograban impactar, y la gente le gustaba Sí, eso de sí, abrir sí, el lo diario y ver recuerdo, fotos sí. y ver solo el título y un poco de epígrafe. Sí. Esto que es el boxeo realmente Pero mira quién vivido. estamos hablando de Archie Moore y César Brión. Para los que tienen cierta edad recordarán, César Brión tuvo encuentros Una muy trayectoria importantes. muy una larga en trayectoria Estados Unidos. Estados Unidos, sí, claro. Y vinieron, fue en el año 50, Sí. en época que había un periodista hecho subsecretario de Información del Estado, que era Raúl Apol. Apol, famoso Apol, claro. Entonces tenían sus diarios y tenían Entre eso La Mañana. sus negocios y su forma de atraer a la gente, concretando entrevistas con el presidente. Bueno, ahí nace también el primero Panamericano, así Exacto. empezamos a pensar un poco, ¿no? Salimos el campeón primer mundial en básquet. Primer festival de cine Mar del Plata. Claro, sí. Ahí estaba Apol, El primer festival de cine no competitivo, no competitivo. que fue en el 54.
Y lo hizo de tal manera que vino Gina Lollobrigida, vino Errol Flynn, y bueno, trascendió. Algunas de esas cosas muy buenas, otras parecería que volvemos. Bueno, por ahí en la parte de deportes estaba tu viejo. ¿Puedo preguntar que me cuenten? De deportes en la mañana. En la mañana estaba en deportes. Había dos dibujantes, Elmer Uranga y Guido Pese. Guido Pese. Sí, claro. Que sea ¿Por qué automovilismo. había dos dibujantes? ¿Para qué los precisaba el diario? Porque las fotos puestas después en el cliché no tenían buena definición. Entonces retocaban la foto con un negro intenso en la periferia de la persona y resaltaba. Mirá vos, ese era el laburo de Elmer y Guido Pese. Guido Pese, mirá vos, qué bárbaro. Era muy buen caricaturista. Los dos. Sí, a mí me hizo una caricatura, no sé dónde habría ido a parar, pero en una época estuvo en la vida del atelier cuando hacíamos el hogar del disco y en la diagonal Perredón. Pero vos querías preguntar algo, vale. Yo quisiera que me cuente, porque tengo siempre esa intriga de quién fue Pivot. ¿Cómo le contaría a las nuevas generaciones quién fue Pivot? Yo sé que usted lo sabe, pero a mí me gustaría escucharlo de la voz de su hijo. Bueno, es difícil hablar del padre, pero yo digo que fue un extraordinario periodista, muy avanzado para la época, muy combativo, un tipo frontal. Se peleó contra una tribuna entera fuera de Mar del Plata. Se peleó también en Necochea contra una tribuna, cuando Mar del Plata, Necochea. Fuera de Mar del Plata, por eso digo, sí. Encaró la tribuna. Pero es toda una anécdota eso también. Hay anécdotas, por ejemplo, del boxeo. Si vos lo querés, alguna anécdota tiro al aire, aunque sean unos minutos. Yo era muy chico, me llevaba al Estadio Bristol, Luro, frente al cine. Jujuy, frente al Cine Atlantic, Jujuy, España. La entrada, por ahí estaban los alemanes de un lado para comer un panchito. El munch. Exacto, y al lado Ausonia, que era una platería. Bueno, la cuestión es que iba una pelea concertada entre dos profesionales. Pivot escribía siempre, entre otras cosas, de fútbol, de automovilismo y de boxeo muchísimo. Pero publica un día viernes que el Estadio Bristol había organizado una velada para el sábado entre dos paquetes. Uno con 20 peleas perdidas y otro con 18 peleas perdidas. Bueno, eso... Dos paquetes. Linda publicidad. El primero que protestó fue Juan Patenay, claro. Y llegó el día de la pelea, va Pivot a levantar toda la pelea, y transmitirla, pasarla a las páginas del diario, y de entrada lo para el boletero, el guarda, el que le corta. Claro que siempre pasó como periodista derecho. No, Pivot, vos no podés pasar, tenés prohibida la entrada a la flauta. ¿Y quién lo ordenó? Lo ordenó Patenay. Bueno, quédate tranquilo. Retrocedió 2 metros, estaba la boletería. Dame un ringside. Y el ringside, la boleta se le hizo cortar al que estaba en la puerta. Claro. Ese día siguiente el diario La Mañana publicaba que no permitían a la prensa hacer su trabajo y en primera página el boleto cortado, que fue realmente pagado. Bueno, eso fue explosivo. Patenay al día siguiente, mejor al lunes, fue hasta el diario. Lo vio al director, pidió hablar con él. López Pájaro era el director. Sí, López Pájaro, claro. Y le explicó lo que le había pasado, el perjuicio que le causaba, etcétera, etcétera. Y López Pájaro dice, pero Pivot dijo la verdad,
lo que escribió. Sí, pero perjudica muchísimo mi a mi negocio del estadio Bristol. Señor, vaya usted por donde quiera ir, yo lo respaldo. Sí, a Pivot. Pivot. Bueno, pasaron unos días y mandó un emisario, Patenay, a hacer las paces, porque no podía ser de otra manera. Perdía la publicidad posterior. Bueno, de esas... de Pivot tiene de esas muchísimas. Muy frontal. No, además yo recuerdo que fue el primero que transmitió turismo carretera en vivo, trayendo de Buenos Aires el equipo de Canal 7, el equipo de exterior de Canal 7. Bueno, tuve la fortuna de formar parte del grupo con vos, estábamos todos. Sí. Y tu mamá haciéndonos la comida, las empanadas. Perdón, ¿ustedes se conocen? Tratando de aguantar toda la noche para ver si salía y quién iba a transmitir y en qué punto. Sí. El primer punto era el Canal 8, donde habían bajado una cámara para que los corredores que iban en dirección a la largada pasaran y fueran reporteados. Sí. Posteriormente la largada y posteriormente, había un avión donde iba Juan Abraham, mi hermano, que filmaba también. Ese malo más cuando lindo. tenía que filmar, y por suerte esa carrera se pasaban varias veces. Creo que Armando J. Ríos y Emiliosi. Sí. Cuando llegó la recta, al monolito, también el avión atrás de ellos, con ellos, largó un paracaídas chiquito con la película, y la película se reveló, y a los 30 minutos estaba al aire, y parecía que fuera en vivo porque seguía la carrera con ellos dos pasándose. No contemos del otro avión. Sí, Julio, pero y esa decisión de hacer ese trabajo de tirar, de preparar el paracaídas, de tirarlo donde, ¿quién lo pensó? Pivot era un creador. Sí, yo vi a Pivot hacerle un reportaje en árabe a Abu Haif, el que ganó la maratón de natación, la Miramar Mar del Plata. Lo charlábamos antes de entrar, y si querés contalo, porque tiene una anécdota muy rica eso. Bien. Lo de frontal también fue ahí. Sí, siempre fue frontal. La maratón Miramar Mar del Plata, que era realmente muy difícil de hacer. Había una competencia entre las dos radios. Hay que aclararlo. ¿Por qué ahí estuvo lo lindo, lo que le hizo. ¿De dónde la competencia? ¿De qué lado estabas vos? Estaba con Pivot. Nosotros teníamos un Mar del Plata glorioso nadador, que era Cider Guiscardo, una persona fantástica, nadador grandioso. El hermano fue director de la Escuela 10. Y el hermano fue el organizador de la carrera en la parte administrativa. Y un momento dado le dice a Pivot por la parte del U6 y a la otra radio por el U9 quién iba a hacer la transmisión oficial, porque había que poner una plata. De hecho, lo primero que le dijo Pivot: no podés pedir plata para transmitir sobre un océano que es nacional, sobre una playa que es provincial, y todo lo demás que le dijo. Bueno, la cuestión es que la licitación, de hecho, la ganó el U9. Esa noche de la largada en Miramar. Bueno, lo que les dijo a Pivot al aire fue asombroso. Una hora y media relatando lo que hacían, lo que querían hacer, siempre contra la libertad de expresión, siempre porque no es un lugar cerrado, es algo público, y con dinero que también ponía el Estado. Entonces le prohibieron estar cerca de la largada, no importaba, se podía relatar, y cuando llegaran al otro día, al mediodía, en la playa Bristol, y el problema era que estaba la transmisión oficial con su palco, y cómo iban a hacer. Bueno, por suerte había otro genio
que se llamaba Julio Rivero. El negro Rivero, sonidista. Cococho. Cococho. Mi primer sonidista. Gran persona, gran persona. ¿Qué hizo? Esa fue genial. Escuchen, los que están escuchando, escuchen bien cómo los madrugaron. ¿Qué hizo el negro Rivero? Tiró una línea por abajo de la arena, la tapó y dejó el chicote para enganchar el micrófono pegado al mar. Y entonces la transmisión oficial se mantenía en el palco. Sí, oficial, sí, pero casi 100 metros de distancia de la llegada. Y Pivot le enganchó el micrófono y llegó al primero, llegó un egipcio, sí, Abu Ghraib, y hasta le habló algunas palabras en árabe, sí, por eso decía. Porque Pivot algo de árabe sabía, sí, ya que en su casa natal se hablaba sí, el idioma. Y llegó el primero y lo reportió, llegó el segundo y lo reportió, y desde el palco mandaron a la policía a que no podía ser, sí, que tenía que de seguir mano. Pero ya estaba hecho y siguió hablando, y la gente ¿a quién estaba iba a con escuchar? ¿A Pivot o a la otra transmisión? Sí, fue famoso ese acontecimiento, y recordarlo del negro Rivero fue increíble, ¿no? El negro fue una persona buenísima. Esto da para muchos programas, ¿eh? Sí. Bueno, yo personalmente quiero destacar que los hermanos Pivot, mejor dicho, los hermanos Abraham, ¿no? Los dos y Sarita, decidieron entregarle todo el material fílmico que ustedes fueron reuniendo, tu papá fue reuniendo y guardando y cuidando con mucho cariño. Sí, pero ojo, que es una actitud familiar, ¿sabes? De dar mucho, porque quiero destacarlo esto. Pivot, no sé cómo hacía, pero en su programa de una hora en el canal pasaba todos los deportes. Él los papeles, ¿te acordás que todo el mundo hablaba de los papeles de Pivot? Bueno, pero él tenía la noticia y todo el mundo iba al programa de Pivot. Pero quiero destacar que ahora todo lo de deportes que tenés vos, más lo que tuvo durante muchos años también en las competencias este chico, ¿cómo se llama? El Rojo 7000, Molinati, también era mucho material que les facilitaban a ustedes. Pero que ahora tenga toda la cineteca, todo lo que ustedes tenían, toda esa historia a disposición de Claudio, es fantástico, porque ahora todo el mundo puede ingresar a Historia de la Televisión Marplatense y ver el recuerdo de épocas épicas, podemos decir así, del periodismo, ¿no? Y agrego algo más. No hace mucho tiempo se vendió la casa, la última casa, digamos, comercial grande que tenía Pivot, que era Pivot Trofeos, donde estaba Sarita al frente prácticamente, ¿no? Y había muchas cosas ahí, mucho material. Estanterías, escritorios, armarios, y fue todo entregado a una entidad de bien público donde es titular la señora Guadagnini, Beatriz Guadagnini, Guadagnino, que es la mujer de un querido amigo también, Oscar Lorente, el dueño de una empresa ya muy conocida en Mar del Plata, de Beniplas. Qué lindo para mí personalmente es ser amigo de ustedes, de toda la vida, ¿no? Porque nos conocemos desde muy chicos, de ¿no? toda la vida. Sí, Eduardo, ¿de dónde? Porque eso también ¿de dónde? La escuela industrial, que fue un formador fantástico de muchísimas personas. Fuimos compañeros de Cacho Fangio en ese momento. Cacho iba por allá adelante, después venía mi hermano, después venía Eduardo Zanoli, después venía Julio Abraham, y bueno, y siguió viniendo Julio, da para hablar muchísimo, hay tantas cosas. Nadie hizo un libro todavía sobre Pivot. Yo creo que tendría alguien de los que saben hacer las cosas, de los que saben, hacer un libro, porque además lo pueden ilustrar, que tiene que ser un libro ilustrado con las historias de Pivot y la familia Pivot,
porque todos estaban prendidos allí, todos trabajaban, ¿no? Tu hermana, enfrente de la cámara, éramos compañeros, Juan, vos, y tu mamá que siempre estuvo presente, siempre estuvo apoyando presente. A veces locura, transmitir una carrera motonáutica desde Mar Chiquita. ¿A quién se le iba a ocurrir? Y llevar teníamos uniforme y todo, ojo, ¿Sabés que me regalaron una campera? Sarita me regaló la campera amarilla. Sí, la campera amarilla. La campera amarilla. No sé, yo en tengo algún una. lugar de mi casa la tengo. Yo la tengo, es una de los... Llevar las parábolas esas. No, pesadísimas. No. Y transmitir, ponerle el Cerro Las Ánimas, ponerle el enlace allá en Balcarce para que ingresar a la Sierra. ¿Cómo los padres subieron esa parábola? Claro, no, ¿Cómo los muchachos, ahí estaba Beto Varela, bueno, qué sé yo, empezamos a hablar, Eduardo Avilés, tanto, Tito Larrumbide, cuánta gente, ¿no? Histórica del canal, ¿no? Fue una historia realmente. Bueno, además un esfuerzo económico que en más de una oportunidad no le dio frutos, pero le regaló a Mar del Plata una historia del periodismo deportivo que me parece no tiene igual. En volumen para esa época no había. Traer esa película que Claudio muestra sobre Vilas cuando apenas tenía 16 años, primer reportaje a Guillermo Vilas, se consiguió un Auricón, que era el famoso Auricón, una filmadora que podía grabar sonido. El Auricón estaba desde el año 40 hasta el 80, pero acá no había. Y en el 80 empezó el video portátil, pero ya no estaba más pivote en el deporte. Fue una lástima no haber tenido ese avance filmográfico, pero quedó lo que sí en celuloide, y bueno, y gracias a Claudio que lo está elaborando y pasando. Un trabajo fantástico, Claudio. Así que si alguien no ha entrado todavía, este es el momento de que ingrese a Historia de la Televisión Marplatense. ¿Me puede decir su teléfono, por favor? 2235-257975. Ahora te voy a pedir que lo repitas. ¿Por qué? Porque si usted también por allí, hay mucha gente que debe tener algo en Super 8, en 16 milímetros, con las Pilar Boles que grababan, debe tener algo por ahí, parte de la historia de Mar del Plata. Es todo recuperable eso, es recuperable cuando decimos, porque lo podés poner en un pendrive ahora, ¿viste? Vamos a pendrive, lo enchufás en el televisor y ves todas las imágenes. Sí, la Pilar fue la salvación nuestra en cuanto a calidad de máquina. La Pilar Bolex, una máquina suiza que estuvo desde los años 32 en adelante, y fue utilizada por todos los canales. Sí. Tenía una cuerda de relojería. Claro, sí, no tenía motor. No tenía motor, sí. Pero sí tenía un regulador de cuadros, eran 24 cuadros por segundo, que es lo que pasaba el proyector de la televisión. Y por suerte se había conseguido una Pilar Bolex y un Zoom, un Pansinor, con el cual podíamos avanzar bastante dentro de lo que era la filmación. Julio, muchas gracias por venir, muchas gracias. Esperemos varias veces, porque hay tanto para encontrar. Si empezás a mirar las carpetas que tienen, ni te cuento. Pero por ahora ingresen a Historia de la Televisión Marplatense. Gracias, vos tenés Eduardo. Tu historia también. Gracias, Eduardo. Sos parte de la historia. Gracias, Claudio. Es muy grato haber compartido este momento. Para mí también, gratísimo. Gracias, Julio. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.